la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiene mi alma. Hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una nueva oportunidad de compartir su palabra y meditar en ella. Y le vamos a entregar este tiempo en sus manos. Señor, te agradecemos por tu palabra, este tiempo que nos permites meditar en ella. Que tu Espíritu Santo sea abriéndonos el entendimiento para comprender todas las riquezas que vienen de tu palabra, Señor. Que esto nos permita vivir de una forma agradable a ti y predispongamos nuestros corazones a recibir tu sabio consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartirles acerca de un tema importante en nuestras vidas, y este es el sufrimiento en la vida del cristiano. Hoy más que nunca hemos podido palpar y ver, sentir el dolor y el sufrimiento de toda la humanidad a través de esta pandemia. Seguramente un amigo, un pariente o inclusive los miembros de nuestra iglesia, en ellos hemos visto el dolor y el sufrimiento causado por este virus, un dolor físico, pero también en algunos casos existe un dolor emocional, porque ha traído mucha desesperanza, mucho estrés en algunos casos, y todo esto repercute en nuestras vidas, hermanos. Y debemos comprender cuál es el rol y el papel del sufrimiento en la vida de un cristiano. Esto es importante porque se escucha una enseñanza en la que dice que un cristiano no tiene nada que ver con el dolor o el sufrimiento, que no son compatibles, que un cristiano no debería tener dolor ni sufrimiento. Un hecho que está totalmente alejado de la realidad, y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Para esto debemos comprender cómo es que el dolor y el sufrimiento ingresaron en la humanidad, cuáles son sus causas, y esto es lo que vamos a ver. Primero, en el libro de los orígenes, vayamos a Génesis, por favor, al capítulo 3. Vamos a leer inicialmente los versículos 16 y 17. El capítulo 3 nos habla de la caída del hombre, la desobediencia, y esto tuvo una consecuencia y hay una sentencia acá en el verso 16 y 17. Dice la palabra del Señor. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y aquí vemos que el dolor ingresó en la humanidad como consecuencia de la caída. Y en medio de este sufrimiento, este dolor que se introdujo en la humanidad desde Génesis, es que nosotros atravesamos circunstancias difíciles en nuestras vidas, circunstancias que muchas veces nos llevan a extremos, circunstancias de dolor físico y de dolor emocional también. Pero no estamos solos y el Señor nunca nos ha abandonado. Y siempre hemos visto su providencia en medio de todas las dificultades. Y este no es la excepción. Por eso es que si leemos el versículo 15, el que es conocido como el protoevangelio o primer evangelio, ya vemos aquí una promesa, una profecía que se cumpliría en Cristo. Dice este versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto quiere decir, hermanos, que la simiente de la mujer es Cristo. Y cuando Cristo ya en el Nuevo Testamento vino a esta tierra, murió y resucitó, y venció de esta manera al que tenía el imperio de la muerte, ya nos dio la victoria. Y es por medio de él que nosotros tenemos un acceso directo al Padre. Y esa seguridad es la que él nos da. Sin haberlo merecido nosotros, él envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y esta profecía tuvo un cabal cumplimiento. En medio del dolor y el sufrimiento que se atraviesa en el mundo, en este peregrinaje que tenemos en la tierra, nunca el Señor nos ha dejado solos,
y es más, nos ha dado una herencia segura, un futuro en el cual nosotros estamos descansando en esa promesa de que estaremos un día con el Señor y todas las cosas malas ahí realmente pasarán. Esa es la forma en la que el sufrimiento ingresó en la humanidad a través de la falla de un hombre, pero por el acto obediente de Jesucristo es que nosotros también hemos sido redimidos en él. Algo que es importante recalcar, hermanos, es que si bien existe el sufrimiento de parte de Dios, como lo pasó Job, como lo pasó José, como lo han pasado casi la mayoría de los personajes que están en la Biblia, unos han sufrido mucho más dolor que otros. Ellos recibieron sufrimiento de parte de Dios con un propósito en él. Cada uno de los casos podemos ir revisando, pero son muchísimos. Tuvieron un propósito que al principio tal vez es difícil de entender, pero que al pasar el tiempo comprendemos cuál es la voluntad del Señor en medio de esa dificultad, si es que nosotros realmente confiamos en el Señor. Pero hay otra parte que no debemos dejar de lado, y es nuestra responsabilidad también. Nosotros pasamos a veces situaciones muy difíciles, pero como consecuencia no de una prueba en la que Dios nos envió, sino como consecuencia de nuestras malas decisiones. Y eso es algo que debemos también diferenciar. Que no reclamemos siempre al Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me suceden estas cosas malas? Como muchas veces son consecuencias de decisiones equivocadas que nosotros hemos tomado. Pero hay estas dos cosas y en las dos existe el sufrimiento. Y vamos a ver, hermanos, que en Primera de Pedro hay una respuesta acerca del sufrimiento y a una pregunta que seguramente muchas personas se hacen. ¿Será la voluntad de Dios que exista sufrimiento en la vida de sus propios hijos? Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer una respuesta muy contundente. Si tomamos en cuenta el contexto histórico en el cual había sido escrita esta primera carta de Pedro, vamos a entender mucho mejor la intención de lo que les está diciendo en estos versos que vamos a leer. Los cristianos estaban siendo quemados vivos y utilizados como antorchas en Roma, ya que Nerón había delirado con la construcción de una nueva ciudad, pero echó la culpa a los cristianos que habían incendiado toda Roma y que la habían destruido. Entonces estaban recibiendo gran persecución. Por todo esto es que ellos fueron perseguidos, quemados vivos. ¿Y quién diría que como cristianos y por ser solamente cristianos estaban recibiendo ese sufrimiento en sus vidas? Pero Pedro les da aquí unas palabras que nos sirven también a nosotros para poder entender qué significa este padecimiento. Vamos a leer los versos 12 y 13 y dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Teniendo en cuenta todo lo que estaban viviendo los cristianos en Roma en esa temporada, cómo es que nosotros en condiciones tan distintas hoy día podemos a veces dirigirnos al Señor y reclamar muchas cosas. Miren nuevamente, hermanos, dice, hermanos, no os sorprendáis, no nos sorprendamos del fuego de prueba que os ha sobrevenido, que no es algo extraño. En todo caso, ¿qué deben hacer? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Como cristianos somos participantes de mucha persecución en muchos casos por solamente ser cristianos o llevar el Evangelio, cosa que hoy no se vive de la misma manera como fue en esta época. Y además dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero esto no solamente queda ahí. En el versículo 19 vemos que realmente está en la voluntad de Dios también el sufrimiento. Dice así la palabra del Señor. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto es algo que nos confirma
que en la voluntad del Señor también está el sufrimiento, pero Él nunca nos abandona. Si bien atravesamos situaciones complicadas, y es algo que vamos a ir desarrollando, pero Él jamás nos ha desamparado, hermanos. Y yo sé que cada uno de ustedes ha podido evidenciar eso en su vida. Se atraviesan momentos tan difíciles que parece que no hay una salida, que no hay una luz al final del túnel. En una alabanza que me gusta mucho escucharla, que me alienta y me reconforta, dice que debemos esperar nada más el amanecer, que el sol siempre vuelve a salir cada día. Y eso ejemplifica justamente esta situación, hermanos. Llega la noche y en esos momentos difíciles parece que esa noche nunca va a terminar, que todo es oscuro. Pero si esperamos y confiamos en el Señor, siempre va a amanecer, siempre vuelve a aparecer el sol. Y esa es la seguridad que nos da la palabra del Señor. A través de la Biblia, hermanos, podemos ver a todos los personajes bíblicos: Abraham, Noé, José, Job, Daniel. En el Nuevo Testamento, Pedro, Esteban, Pablo. Podemos hacer una lista innumerable. Todos ellos con un factor común. En sus vidas atravesaron situaciones muy complicadas, hermanos. Muy complicadas. Y por el solo hecho de cumplir el mandato del Señor, de llevar el Evangelio, de predicarlo, sin ni siquiera, en el caso de Job, por ejemplo, sin ni siquiera haber hecho algo para que sea retribuido de esa manera. Y en medio de todas estas cosas siempre hay un propósito, hermanos. Pero el ejemplo más grande de dolor y de sufrimiento es el que ha sufrido nuestro Señor Jesucristo. Miren, el rey que desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que iba a venir, nadie imaginaba que iba a ser una persona que iba a venir a sufrir y a padecer y a morir en la manera que lo había hecho. Por eso es que nadie había pasado tanto dolor y sufrimiento como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo en sustitución nuestra. Nosotros, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, hemos pecado. Y el justo precio y el justo pago por el pecado es la muerte. Pero Cristo en su misericordia fue a la cruz e hizo eso por nosotros. Vayamos a Marcos, por favor, y vamos a ver un momento del clímax del dolor de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 14, vamos a leer los versículos 32 al 34. Y aquí nos está hablando del momento más difícil que está viviendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién creyera que un rey todopoderoso podía venir a esta tierra a hacerse hombre y sufrir de la manera que él hizo? Por eso pensar que el sufrimiento no es parte de la vida del cristianismo es una completa falsedad. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Esto, amados hermanos, nada más lo puede hacer una persona por amor. Al hombre que fue perfecto y justo en todos sus caminos, realmente era injusto este castigo, pero Cristo lo hizo por obediencia, porque sabía el propósito por el cual había venido a esta tierra, y no le importó pasar todo este sufrimiento por nosotros. Y como les decía, desde el Antiguo Testamento, estas profecías que hablaban del siervo sufriente ya nos decían cómo iba a pasar tanto dolor y sufrimiento. Vayamos a ver esto en Isaías capítulo 53. Vamos a leer los versos 3 al 7. Acá vamos a ver cómo es que nos describe, del 3 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Prestemos atención a cada detalle de cómo es que se describía este siervo sufriente al Mesías, a Cristo, las cosas que iba a pasar. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, hay una descripción tremenda de lo que el Señor iba a sufrir. Fue despreciado, desechado. ¿Alguna vez nos tocó vivir algo así, hermanos? Despreciado y desechado entre los hombres sin siquiera merecerlo. Dice que fue y es varón de dolores, experimentado en quebranto, hermanos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él cargó, hermanos, todas las enfermedades y el peso del pecado en sus hombros y lo llevó a la cruz. Cargó todo eso que nosotros deberíamos haber pagado. Nosotros merecíamos estar en aquella cruz, pero Él, por su amor, con el cual nos amó, llevó todas estas cosas. Y es algo que me llama mucho la atención. El versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, es nuestro sustituto. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero no solamente, hermanos, el Señor, Dios puede manifestarse en nuestras vidas porque Él es soberano con una sanidad física. Él es soberano y lo puede hacer. Pero Él ha hecho una obra mucho más grande, hermanos. Ha hecho una sanidad no solamente física para nosotros, sino nos ha dado una sanidad espiritual, la sanidad de nuestra alma. Y eso es mucho más importante que una sanidad física. Si bien, repito, hermanos, Él puede hacerlo, puede manifestarse de una forma sobrenatural en nuestras vidas, haciendo un milagro, pero hay algo mucho más importante, porque Él nos ha prometido que después de esta vida hay una vida eterna. Aquí solamente somos peregrinos y estamos de pasada. Por eso cuando leemos Romanos 8:18 nos dice que los dolores, las pruebas, las tribulaciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque en aquel tiempo ya no existirá ningún tipo de dolor, ni llanto, ni nada que nosotros estamos experimentando en esta tierra. Y tenemos esa promesa segura en Cristo Jesús y hemos creído en Él. La obra de Cristo ha sido perfecta y nosotros descansamos en sus promesas. Pero esto no queda acá, hermanos. En esta descripción hemos visto todo lo que el Señor Jesucristo iba a vivir y que se cumplió en el Nuevo Testamento. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 22. Y aquí vamos a ver que hay algo que debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante. En el momento del dolor, en el momento de la angustia, nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos muchas cosas. Obviamente entre las cosas que le pedimos está que quite el dolor de nuestras vidas. Y aquí vamos a ver el ejemplo de Jesús. Capítulo 22 de Lucas, el verso 40 al 44. Vamos a leer estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a aquel lugar, él estaba en Getsemaní, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo voy a volver a leer, hermanos, porque esto es muy importante. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, miren hermanos, estaba en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, Jesús estaba orando con todas sus fuerzas. Cada parte de su ser anhelaba realmente pasar esta copa, pasar este sufrimiento, pasarlo por alto. Pero les repetía
este versículo 42, por eso es que es muy importante. Le dice, Padre, si quieres, en nuestro caso sería de la misma forma, hermanos. Padre, Señor, estamos atravesando esta situación tan difícil. Te pedimos que nos ayudes a superar estas cosas, a superar este dolor, a superar estas dificultades. Y nos acercamos delante del Señor de esa manera. Pero aprendamos a hacer lo que Él también dice después. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es algo que debemos practicar siempre en nuestras oraciones, hermanos. Decirle al Señor que siempre se haga su voluntad y no la nuestra, porque a veces nosotros no sabemos pedir bien y no pedimos lo que nos conviene. Debemos pedir siempre que se haga la voluntad del Señor. Esto es algo muy importante en nuestras vidas, porque la respuesta del Señor, hermanos, muchas veces puede ser también un no. A nuestras peticiones Él también puede responder como un no, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y nosotros estamos llamados a someternos a su soberanía, a su omnipotencia. Es un Dios soberano, es un Dios como un padre tiene para sus hijos y toma decisiones que que son muy buenas para ellos, que son muy pequeñitos y que tal vez están pidiendo cosas que no convienen. Y un padre sabe lo que es bueno para ellos. De la misma forma, nuestro Padre Celestial hace en nuestras vidas. Y por eso es importante que nosotros siempre confiemos plenamente en Él. Esto me trae a la memoria, hermanos, un ejemplo es muy reciente. Se trata de Joni Eareckson Tada. Es una mujer que actualmente tiene 70 años y en 1967, ella muy jovencita, tenía 17 años, en la plenitud de su vida. En una tarde de verano fueron a la playa, como normalmente se hace. Se subió a un pequeño muelle y no había medido la profundidad de ese lugar. Dio un clavado, hermanos, y al tocar el piso, su cabeza, se había roto la médula espinal. Su cuerpo solamente flotaba y su hermana la había rescatado de ahogarse porque ella no entendía por qué, pero después del golpe sentía que no podía hacer nada y al haberse roto la médula espinal había quedado tetrapléjica. Ninguna parte de su cuerpo respondía excepto su cabeza. No podía valerse por sí misma. Hermanos, entender una situación tan difícil a los 17 años es muy complicado. Ella tenía conocimiento de la palabra del Señor desde mucho más pequeña. A los 14 años ya había tenido una experiencia con algunos hermanos y con su propia familia en la que compartieron la palabra del Señor y ella tenía conocimiento de ella. Y es por eso que se acercaba a Dios en oración y le preguntaba: Señor, ¿por qué tú permites estas cosas? ¿Por qué has permitido que aún siga viva, pero viva de esta manera? No podía mover nada más que su cabeza, y para que su cuerpo no tenga llagas, en el hospital la ponían en una cama que se podía dar la vuelta a 180 grados y quedaba boca abajo. Y en esos momentos ella recuerda que le pedía al Señor que le dé una respuesta, que le diga: Señor, ¿por qué tú que has sanado a ciegos, has sanado a cojos, inclusive has resucitado personas, cómo es que tú no puedes darme ese milagro a mí y restaurar mi integridad física? Y le preguntaba esto y no podía ella comprender, pero aún así estaba confiando en el Señor. Hermanos, es muy complicado para nosotros poder entender una situación así. Yo no sé cómo cada uno de nosotros reaccionaríamos en una situación así. Vivir postrado de por vida, no poder valerte por ti mismo, necesitar la ayuda siempre de alguien. Y poco a poco, por medio de la palabra del Señor, fue entendiendo que a pesar de las situaciones tan complicadas que tocan vivir, hay un propósito en medio de todo esto. Y se fue fortaleciendo y luchó, y con fisioterapia y mucho esfuerzo logró recuperar cierto movimiento en sus brazos, pero solamente hasta los codos. Las manos no tenían ningún movimiento, pero esto le permitió utilizar una silla de ruedas eléctrica que le permitía movilizarse. Inclusive desarrolló
una habilidad especial y hacía cuadros y hacía arte con su boca, algo que es muy sorprendente. Pasando el tiempo, hermanos, y dada la condición en la que ella estaba postrada todo el tiempo en una silla de ruedas, tuvo que aceptar el hecho de que iba a convivir también con un dolor crónico por la posición en la que estaba el resto de su vida. Y aún así, hermanos, su único consuelo y fortaleza siempre fue la palabra del Señor. Ella cuenta que cada mañana y a cada instante ora al Señor y le dice: Señor, es un día más, sin ti no voy a poder hacer nada. En mis fuerzas absolutamente no puedo hacerlas, pero en ti sé que es posible. Y a cada momento ella va alimentando eso y se dio cuenta realmente que en medio de tanto dolor y sufrimiento existía un propósito grande para su vida. Poco a poco ella fue creciendo y logró inclusive hasta casarse. Llegó una etapa en su vida, miren, 46 años lleva actualmente ella postrada en una silla de ruedas. Y unos años atrás recibió la noticia que aparte tenía cáncer. ¿Se imaginan, hermanos? Tantas malas noticias, pero a la vez ella recibía las buenas noticias a través de la palabra del Señor. Y después de quimioterapias y su esposo la apoyaba, pudo y logró superar también esta situación difícil. Y se convirtió en una conferencista que ayuda a muchas personas a confiar realmente en la palabra del Señor. Y algo muy hermoso que ella dice y lo repite a viva voz en todas las conferencias que ella da, es que el Señor hace una sanidad mucho más profunda, una sanidad no solamente física, y ha prometido esa sanidad profunda, y es que nuestras almas están seguras en el Señor, que no solamente estamos destinados en esta tierra con este peregrinaje a este tiempo corto que tenemos acá, sino que tenemos una eternidad con el Señor, donde Él va a restaurar inclusive nuestra integridad física, la salud, porque nuestros cuerpos serán transformados. Y es con esa esperanza y esa seguridad que ella dice: hay una sanación que es más profunda que la física. Y es muy impactante, hermanos. Y ella, cada conferencia que da, ayuda a muchas personas y ha tocado la vida de muchas otras personas por la predicación del Evangelio. Y es algo impactante porque nos recuerda que en nuestras oraciones el Señor también puede contestar con un no a nuestras peticiones. Ella muchas veces pasó noches enteras llorando, pidiéndole al Señor que la pudiera sanar. Trataba de estirar su cuerpo y nunca pudo hacerlo. Pero eso nos enseña a depender plenamente en el Señor, hermanos. Que la respuesta también puede ser un no. Y ella comprendió lo que Jesús había dicho en esta oración: Señor, si puedes, de mí pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ella actualmente vive de esa manera. Y es una gran lección para nosotros, hermanos. Nosotros hoy no estamos, en la mayoría de los casos, con una limitación tan grande que es estar postrado en una silla de ruedas y no poder mover siquiera nuestros brazos o las manos. Es una gran lección que nos ayuda a confiar y depender en el Señor y a ver que el sufrimiento nos hace más dependientes del Señor. Hay una frase de un teólogo, un predicador, que John MacArthur, hermanos, que me gustó mucho y quiero leerla para ustedes, que sintetiza lo que es el sufrimiento en la vida del cristiano. Esta dice así: la vida cristiana es un llamado a la vida y gloria a través del camino del sufrimiento. Creo que queda muy claro y bien explicado cuál es el rol del sufrimiento en nuestras vidas. Nuevamente lo voy a leer. Dice: la vida cristiana es un llamado a la vida y gloria a través del camino del sufrimiento. En la vida del cristiano va a existir sufrimiento, hermanos, pero nunca hemos estado solos y tiene un propósito grande en nuestras vidas. Eso es lo que quiero que veamos ahora. ¿Cuáles son los propósitos que tiene el sufrimiento en nuestras vidas? Vamos a ver el primero, que es ser y llegar a tener madurez espiritual. Es a través de las circunstancias difíciles, las pruebas, y recordemos que el Señor nos dice que Él nunca nos va a dar una prueba más grande de la que podamos soportar.
Él sabe hasta dónde nosotros realmente podemos soportar. En el caso y en el ejemplo que les había dado de Johnny Erickson, el Señor sabe que ella lo podía soportar. Y por medio de ella muchas personas han conocido el amor del Señor y su providencia. Pero Él también nos conoce a nosotros y sabe hasta dónde podemos soportar. Y eso nos lleva a una madurez espiritual. Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el verso 6 al 9. Vemos acá muchos pasajes de Primera de Pedro porque ya les había comentado acerca del contexto histórico que estaban viviendo los cristianos en Roma. Entonces dice acá, el capítulo 1, versículos 6 al 9, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, que este es el fin y el propósito más grande por el cual Cristo vino a redimirnos, la salvación de nuestras almas. Esa sanidad de nuestras almas es segura en Cristo. Pero nos recuerda aquí, en lo cual vosotros os alegráis, el versículo 6, aunque ahora dice, por un poco de tiempo. Recordando lo que decía Romanos 8:18, que es un tiempo corto, es algo pasajero y no se compara con la gloria venidera. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, hermanos, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿en quién confiamos nosotros realmente, hermanos, en el momento de la prueba? Y una de las razones por las que a veces atravesamos situaciones difíciles es para saber realmente en quién confiamos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, las pruebas son como lo que el fuego fue para el oro, o es para el oro cuando se hace una prueba, lo purifica. De igual forma, las pruebas nos ayudan a purificar, a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Es de la misma forma, cuando el fuego entra en acción en el oro, quema todas las impurezas, toda la escoria que hay en ella. Cuando atravesamos el momento de prueba, de la misma forma, nuestras vidas son transformadas, son purificadas, son fortalecidas para fortalecer nuestra fe. Y eso nos hace ser maduros también, crecer espiritualmente. Algo que, si vemos un poquito más atrás, está en Santiago, un pasaje muy conocido que hay muchos hermanos que lo tienen memorizado para ponerlo en práctica en los momentos de prueba. Dice el versículo 2 al 4 del primer capítulo de Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sumo gozo en medio de las tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Esta palabra perfectos significa en realidad, hermanos, que sean maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. La actitud que debemos tener cuando atravesamos pruebas, aunque parece ilógico, hermanos, por eso es que como cristianos andamos contracorriente, pensamos de una manera diferente. El Señor nos dice que tengamos sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque entendemos como cristianos que es a través de las pruebas que el Señor nos está purificando, que está usando ese cincel para modelarnos, para hacernos perfectos o maduros, como dice acá. Es a través de las pruebas que nosotros estamos mucho más fortalecidos, que vamos creciendo espiritualmente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es algo muy importante y es el primer propósito que estamos viendo, que es la madurez espiritual. Uno de los propósitos de las pruebas es la madurez espiritual. Otro de los propósitos que tenemos a través de las pruebas está ligado con la
soberanía de Dios. ¿Cómo es que nosotros actuamos y reconocemos su soberanía? Vayamos a Job, hermanos, al Antiguo Testamento. Un ejemplo muy utilizado muchas veces, y aquí nos va a mostrar que en la vida de Job existió tanto dolor, hermanos, y dice en la palabra que Job era un hombre, el justo Job, y recibió muchas cosas de parte del Señor para probar realmente cuál era su fe, porque Satanás le dijo, obviamente Job te sirve como te sirve y es fiel a ti por todas las cosas materiales que le has dado, por la abundancia que él tiene. Quítale todas esas cosas y vas a ver que él te va a dejar fuera de su vida. Pero no fue así. Y miren lo que decía Job. El capítulo 1, verso 20 al 22. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, después que le habían pasado muchas cosas malas de perder muchas posesiones materiales y que su familia había fallecido. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, adoró. Sumo gozo, hermanos. Él sabía el propósito. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Estos ejemplos, hermanos, nos ayudan a vivir de una manera diferente, a cambiar nuestra perspectiva, a ver que el sufrimiento tiene un papel importante en nuestras vidas y en este caso nos ayuda a reconocer la soberanía de Dios. Dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Es un Dios soberano. Y no solo eso, sino que adoró y nunca atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso es reconocer, hermanos, la soberanía de Dios en nuestras vidas. No estar quejándonos siempre de todo lo malo que nos pasa, que tendemos a hacer eso, sino reconocer que a pesar de la tribulación, está ahí la soberanía del Señor y nunca nos ha dejado. Hay algo muy importante para recordar, está en Eclesiastés, vamos a ver qué decía Salomón. Quiero que veamos es el capítulo 7, versículo 14. Aquí vamos a ver una manifestación de la soberanía de Dios. El versículo 14 dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermanos, si hay momentos de tribulación es porque Dios permite también. Si hay momentos de gozo es porque Él nos ha regalado también eso. Y vemos en eso su soberanía. Todo es hermoso en su tiempo, también nos dice Eclesiastés. Y aquí podemos leer esto que nos dice el verso 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. A que siempre nosotros confiemos que en el Señor podemos descansar y que Él ha permitido tanto lo bueno como lo malo en nuestras vidas. Él está en control y debemos aprender eso. Eso nos lleva a otro propósito del sufrimiento y del dolor, que es la dependencia completa del Señor. En el Salmo 23, que es muy conocido, hermanos, podemos encontrar este verso que nos refleja e ilustra cómo es que nosotros debemos depender plenamente del Señor. El Salmo 23, David acá escribe y nos dice en el versículo 4, que aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, debemos tener esa certeza. Realmente debemos estar seguros en quién hemos creído, quién es nuestro Padre, quién es quien nos sustenta. Y eso nos va a ayudar a vivir en una dependencia total y en una plenitud, que a pesar de las circunstancias difíciles que atravesamos en esta vida, hay gozo, hermanos, porque el gozo no depende de las circunstancias, sino depende de nuestra relación con el Señor, que siempre vamos a confiar en Él.
Y eso es lo que tenemos, gozo a pesar de las tribulaciones. Por eso David aquí dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una dependencia total. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y tenemos medios de gracia, hermanos, que nos ayudan también a fortalecernos. La palabra de Dios es un medio de gracia. Las mismas alabanzas son otro medio de gracia. Un ejemplo que se me viene a la mente es cuando Martín Lutero había fallecido, uno de sus principales seguidores se había hecho cargo de su ministerio, era Felipe Melanchthon, y él en momentos de tribulación, porque estaban en la época de la Inquisición, podían ser quemados también, él lo que recordaba decía, cantemos el himno número tantos. Y uno de los himnos que ellos cantaban era Castillo Fuerte, que era una inspiración de Martín Lutero. Y si pueden escucharla, pueden buscarla. Es muy bonito depender de esa forma del Señor. Y ellos sabían que había un medio de gracia que también son las alabanzas que nos ayudan a atravesar esos momentos de tribulación, y ellos se reconfortaban con eso. Vamos a ver en Romanos también, hermanos, un ejemplo de lo que es la dependencia en el Señor. Romanos capítulo 14, el versículo 7 hasta el versículo 9. Romanos 14, 7 al 9. Y la palabra del Señor dice de esta manera: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Son palabras que nos ayudan, hermanos, a depender plenamente del Señor, que ya sea que pasemos tribulación, inclusive que lleguemos a la muerte, estamos seguros en el Señor, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, hermanos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y con esa convicción es que cada día debemos afrontar, hermanos. Y es por eso que debemos hacer todas las cosas también para la gloria del Señor, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él también morimos. Finalmente, hermanos, hay un propósito en las pruebas, y es un propósito que nos ayuda a vivir de una manera mucho más confortante el día a día, que cada día trae su propio afán, y estamos viendo en estos días mucha maldad, inclusive en nuestro país, en nuestro entorno, cosas que no nos gustarían ni siquiera pensarlas están sucediendo, hermanos, pero las promesas del Señor siempre se han cumplido. Él es fiel. Y uno de los propósitos que tiene en medio de la aflicción es el anhelar su venida. Y vamos a ver en Apocalipsis 21, versículos 4 al 5, esta promesa que el Señor nos hace. Dice su palabra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Así es el Señor, así es su palabra. Él es fiel y verdadero, y Él nos promete que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, vemos hoy tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto llanto en este mundo, en nuestros hermanos, en nuestra congregación también, hermanos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Hermanos, las tribulaciones también nos hacen anhelar mucho más la venida del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo decía que para él el vivir es Cristo, y el morir
es ganancia. El morir es estar con el Señor. Y estas promesas se van a cumplir porque su palabra es fiel y verdadera. Queridos hermanos, que todas estas palabras, estos ejemplos que hemos visto nos ayuden a afrontar estos días con una perspectiva diferente. Que a pesar de las tribulaciones, nosotros vivamos con gozo, porque sabemos que Dios está en control de todo y Él nos ayuda en nuestra debilidad también. En Él somos fuertes, en Él podemos superar todas las cosas que atravesamos, porque Él conoce nuestra capacidad también, hasta dónde nosotros podemos soportar. Confiemos plenamente en el Señor, que todo esto nos ayude a vivir de una manera diferente. Gracias al Señor por su palabra y vamos a terminar con una oración. Señor, te agradecemos por las riquezas que vemos en tu palabra, porque es por medio de ella que también somos confortados y a la vez exhortados, Señor. Pero tú nunca nos has dejado y vemos que tú eres fiel y verdadero y tus promesas nunca han dejado de cumplirse. Confiamos en tu palabra, Señor. Eres un Dios soberano, un Dios bondadoso, un Dios de misericordia, que nos ha permitido vivir en este tiempo, Señor. Solamente dependiendo en ti es que podemos pasar estos días tan difíciles. Te agradecemos por tu palabra. Te pido que cada uno de nuestros hermanos, si está atravesando una situación difícil, estas palabras de aliento y consuelo les ayuden, Señor, para poder afrontar este mal momento y a confiar solamente en ti. Que todas las cosas pasan, cada día tiene su afán, trae su propio afán, Señor, pero todo es pasajero en esta tierra y somos peregrinos acá. Y no hay nada que se compare con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por haber muerto en nuestro lugar, en sustitución nuestra, y somos salvos solamente por gracia, por tu amor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. I grew up in a very athletic family, tennis, horseback riding. My earliest memories of hearing about the God of the Bible, though, was around the campfire on the beach of the Delaware shore with my sisters, my mom and dad, hearing stories of Noah, David, Moses, Daniel. But God he really wasn't very personal. All that changed, though, when I was a 14-year-old kid, went away on a kind of a church weekend retreat. And I was challenged by the speaker. He said, "Kids, I want you to measure your lives up against the 10 Commandments." Well, I had never committed adultery, or I don't think I stole anything in a big way, but you know what? It didn't matter. As I measured my life up against those commandments one by one, I got this overwhelming sense that I'm missing the mark. I'm not going to make it. Oh, God, help me. It troubled me at first that God gave us a bunch of commandments that he knew very well we couldn't keep. But then it hit me at that weekend retreat. It hit me, that's why Jesus came. He was the one who kept the commandments. He was the one who obeyed the law, even though I didn't and even though I couldn't. I was only 14, but I was able to reach out right then and embrace Jesus and say, I need you. I want to make it out of earth alive, and you're my only passport, so please. Well, I came home from that weekend retreat all fired up, all pumped, all excited. But then through high school, the enthusiasm of what I had done began to wane, especially when I started confusing the abundant Christian life with the great American dream. My prayers were so self-centered, like, God, help me to lose weight. God, I need a new boyfriend. God, give me good grades on this test. Unfortunately, I guess I thought I had done God a great big favor by accepting Jesus as my Savior. And I remember right around my senior year of high school, I prayed, Lord, I'm not doing this Christian thing right, and I know it. I don't want to go off to college and defame your good name, smear your reputation. I know it's about far more than just me, so do something in my life to jerk it right side up, because I'm really living this life wrong. Just a few weeks after high school graduation, as I was preparing to head off to college, my sister Kathy invited me to go to the beach for a swim. I swam out to this raft, athlete that I was, I didn't even touch bottom, hoisted myself up onto it, and then took this really stupid dive into what ended up being extremely shallow water.
I snapped my head back when I hit bottom, and it crunched my 4th cervical vertebrae, severing my spinal cord. There I was lying face down in the water, desperately hoping that my sister Kathy would please notice that I had not surfaced from my dive. Unbeknownst to me, her back was turned to me. She didn't even see me take that dive. But a crab bit her toe. And it so startled her that she quick turned around in the water and screamed to me, "Johnny, watch out for crabs." And when she did, she saw my blonde hair floating on the surface. I was face down, ready to drown. She came swimming quickly, pulled me up out of the water. And I never was so grateful for fresh air. She saved me. But for what purpose, for what reason? Because now, lying there in a hospital, doctors told me I was going to have to sit down for the rest of my life as a quadriplegic without use of my legs or even my hands. My hands don't work. And I remember thinking, God, is this your idea of an answer to a prayer to be drawn closer to you? If it is, you're never going to be trusted with another one of my prayers again. I mean, I'm a new Christian. How could you have taken me so seriously? I sank into deep depression. I remember there were wonderful Christian friends who came to the hospital, and they encouraged me. And one Bible verse they shared was from Jeremiah chapter 29, verse 11, where God says, "I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to help you, plans to prosper you and to give you a hopeful future." God, you mean you plan not to harm me? Well, what do you call quadriplegia, huh? What's that all about? As I read that verse and the context around it, I realized something. That when God said that, he was saying it to his children who were being dragged away into captivity by the Babylonians. They were going to exile. They were going into slavery. They had decades in front of them of hard, awful suffering. And I began to see that God's plans for a hopeful future for me was not necessarily jumping up, dancing, kicking, doing aerobics, running, walking, getting back use of my arms and my legs. No, God's plans for me go far deeper, a deeper healing, a precious healing of the soul. Because as I was pushed into the arms of God every morning, and that's the truth, even to this day, don't be thinking I'm an expert at quadriplegia, but as it was then in the hospital and as it is today, every morning I wake up saying, "Jesus, I can't do this thing called life. Please help me. Please show up. Give me your smile. Give me your strength, because I can't make it through the day." And because I go to God with that earnest dependency and requirement of his grace every single day, I take that back. No, every single moment, I experience the sweetest, most precious, most intimate union with Jesus Christ. So in Jeremiah 29, when God says he won't harm us, doesn't mean the body, doesn't mean our circumstances. He's not going to do anything to harm our soul. Yes, our body may get harmed, but it will somehow serve to enrich our soul. In closing, let me just say that quadriplegia, 46 years of it, that's a long time. I deal with chronic pain. I had breast cancer a couple of years ago, and I remember as my husband was driving me home in the van from chemotherapy one day, we were talking about how suffering is like little splashovers of hell, kind of like waking us up out of our spiritual slumber. And then we pulled in the driveway and he said, "Well, then what do you think splashovers of heaven are? Are they those easy, breezy, bright times where everything's going your way, where you have health?" And we said, no. Splashovers of heaven are finding Jesus in your splashover of hell. And to find Jesus in your hell is ecstasy beyond compare. And I wouldn't trade it for any amount of walking in this world.